Hola a todos, soy Alfonso Bello y este es el vídeo correspondiente a la práctica 5, que es el correspondiente a la parte del temario dedicada a las variables aleatorias discretas. En él vamos a resolver una serie de problemas sobre esta parte del temario, los cuales pues van a ser o se van a resolver de forma semejante. En ello, primero lo que tendremos que hacer es comprender la situación que se nos expone, para después ser capaces de definir la variable que nos resulta de interés. El paso siguiente será determinar la distribución de dichas variables y, después, una vez determinada, pues pasar a determinar lo que se nos pide en el problema, ya sea las probabilidades, el cálculo de probabilidades, estadísticos, parámetros, etcétera, para finalmente pues obtener estos resultados usando el software correspondiente, que en este caso será el StatGraphics. Bueno, pues sin más vamos a pasar a hacer el primer problema. Bueno, este primer problema nos dice que una determinada pieza de un montaje en cadena tiene un 10% de posibilidades de ser defectuosa. Si se seleccionan 7 de estas piezas, calcular la probabilidad de que ninguna de las 7 sea defectuosa, la probabilidad de que al menos 2 sean defectuosas y el número más probable de piezas defectuosas. Como podemos comprender al leerlo, ¿vale? El experimento o la situación consta de una cadena de montaje en la cual pues va saliendo piezas una a una, ¿vale? De las cuales pues cada una de ellas pasa a ser defectuosa o no defectuosa. Para nosotros el éxito es el ser defectuosa, por lo tanto es una serie de procesos de Bernoulli con una probabilidad de éxito de ser defectuosa de 0,1, por el que corresponde a un 10%. Si esto lo repetimos 7 veces, son 7 procesos de Bernoulli repetidos, por lo tanto de lo que estaremos hablando es de una binomial con 7 repeticiones y 0,1 de probabilidades de éxito. Pues bien, por tanto, definimos la variable como el número de piezas defectuosas de un lote de 7 piezas. Y como hemos indicado, esta sigue una distribución binomial de 7 repeticiones y probabilidad de ser defectuosa de 0,1. En el apartado 1 lo que nos pide es la probabilidad de que ninguna de las 7 sea defectuosa, es decir, de que la variable x sea igual a 0. Ya lo único que nos quedaría es obtener el valor de dicha probabilidad. Para ello vamos a utilizar, como hemos indicado, el StatGraphics. Si abrimos el StatGraphics, todo lo que tenga que ver con ajustes de distribuciones suele estar en el mismo análisis, y este se encuentra en el menú de escribir, en ajustes de distribuciones, distribuciones de probabilidad. Si hacemos clic, aparecen todas las distribuciones con las que podemos trabajar en este análisis. Las de la primera columna, como podemos ver, son casi todas las que hemos considerado en las clases de teoría para las variables discretas. En este caso elegimos la binomial, le damos a aceptar y tenemos que introducir los parámetros de esta. Una probabilidad de éxito de 0,1, como hemos indicado, y el número de ensayos, el número de experimentos que se repite es 7. Al darle a aceptar, ¿vale? Nos da una serie, nos permite elegir una serie de tablas y gráficos, para los cuales, en este caso, lo más importante o los que nos van a resultar de interés principal es la tabla de distribuciones acumuladas, y para el apartado C veremos que nos vendrá muy bien el gráfico de función de masa de probabilidad. ¿Vale? Si le damos a aceptar, se nos abre el análisis correspondiente, en el cual pues en la primera ventana podemos comprobar que la distribución que hemos introducido es la correcta,
y las probabilidades las podemos obtener de la segunda, esta tabla inferior que corresponde a la tabla de distribución acumulada. En ella podemos ver las distintas probabilidades, ¿vale?, calculadas, y en este caso, como tenemos que están calculadas para el valor 0, pues coincide precisamente con el que queremos. Por lo tanto, la probabilidad que deseamos es precisamente la que vemos en la pantalla, 0,478297, como podemos ver en la solución de la transparencia. Para el apartado 2, lo que queremos es la probabilidad de que al menos 2 sean defectuosas. Por lo tanto, en este caso, lo que queremos obtener es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, ya que no es que sea más que 2, sino al menos 2, es decir, 2 o más, ¿vale? Por eso queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Y esta la podemos descomponer en la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea mayor que 2. Pues bien, estas las podemos obtener fácilmente del StatGraphic en la misma ventana que antes, con los mismos parámetros, puesto que seguimos considerando la misma variable aleatoria. Tenemos que cambiar el valor de la variable, ya que queremos para mayor e igual que 2. Por lo tanto, le damos al botón derecho, elegimos o hacemos clic en opciones de ventana e introducimos el valor de la variable que deseamos, que es 2. Como podemos ver, ahora sí tenemos el valor deseado. Tenemos el de igual a 2 y el de mayor que 2. Si lo sumamos, ¿vale?, sería 0,12 4003 más 0,0256 914, obtenemos 0,1496 944, que sería el resultado que deseamos. Como podemos ver, que coincide en el resultado de la transparencia. Para el último apartado, en el último apartado lo que nos pide es el número más probable de piezas defectuosas. Precisamente ese es el valor de la moda, el que mayor probabilidad tiene. Para ello, vamos a ver que es precisamente el 0. Esto lo vemos en el StatGraphic en el gráfico de la masa de probabilidad, como había indicado al inicio. En este gráfico podemos ver las probabilidades para los distintos valores de la variable, y como podemos ver, el de la probabilidad mayor es precisamente el 0, por lo tanto es el resultado deseado. Y con esto hemos terminado el problema y pasaremos al siguiente. En este problema nos dice que Tráfico pretende modificar la normativa de circulación de manera que un conductor pierda su permiso de conducir si recibe 3 multas por exceso de velocidad. Cada vez que un conductor coge su coche, tiene una probabilidad igual a 0,001 de ser sancionado por exceso de velocidad. En el primer apartado nos pide calcular la probabilidad de que un conductor reciba su primera multa por exceso de velocidad la 15ª vez que coja su coche tras la aplicación de la nueva normativa. Pues bien, como podemos entender, corresponde a una serie de experimentos de Bernoulli, ya que cada vez que coge el coche, pues o es sancionado o no sancionado, con una probabilidad de ser sancionado de 0,001. Pues bien, esto se va a ir repitiendo una y otra vez, de forma de que llega un momento en el que te sancionan por primera vez. Por lo tanto, para el primer apartado, la variable que vamos a definir es el número de veces que coge el coche y no le multan antes de que le pongan la primera multa. Pues bien, como bien sabemos, esto corresponde a una distribución geométrica con probabilidad de éxito, es decir, probabilidad de que te sancione, de tener la multa,
de 0,001. Como lo que nos pide es la probabilidad de que un conductor reciba su primera multa por exceso de velocidad la 15ª vez, el número de veces que coge el coche y no le multan antes de que le pongan la primera es 14. Por lo tanto, la probabilidad que quiero calcular es la probabilidad de que la variable x sea igual a 14. Pues bien, esta probabilidad es fácil de obtenerla de StatGraphic. Nos vamos al StatGraphic y tenemos que cambiar la distribución del análisis, ya que del problema anterior tenemos en el análisis la distribución binomial. Para cambiarla, pinchamos en el icono de arriba a la izquierda y cambiamos la binomial por la geométrica, que es la que deseamos ahora. En el icono contiguo podemos cambiar la probabilidad, el parámetro de la geométrica, la probabilidad del evento, en el cual en este caso es 0,001. Cuando le damos a aceptar, pues podemos obtener de la tabla de distribución acumulada la probabilidad que deseamos, que es la de que x sea igual a 14. Como tenemos el 0, le damos a botón derecho, opciones de ventana, y en vez de 0, aquí abajo ponemos, en el cuadro de abajo ponemos 14. Le damos a aceptar y obtenemos la probabilidad que queríamos, 0,000986091. Como podemos comprobar en la pantalla, en la solución de la pantalla. En el siguiente apartado nos pregunta cuál es la probabilidad de que un conductor coja su coche al menos 3 veces hasta que reciba la primera multa. Es decir, de que coja al menos 3 veces hasta que reciba la primera multa, como mínimo es que lo coja 2 veces y no haya recibido multa, sino que la primera, como muy poco, sea a la tercera vez. Por lo tanto, lo que nos pide es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Pues bien, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es exactamente lo mismo a la probabilidad de que x sea mayor que 1, ya que estamos trabajando con una variable discreta. Y esta probabilidad la podemos obtener del StatGraphic fácilmente. Volviendo al StatGraphic, lo único que tenemos que cambiar o añadir la probabilidad 1. En este caso la voy a añadir aquí para el valor 1, y para que sea mayor que 1 es 0,9980001, como podemos comprobar en la solución de la pantalla. En el tercer apartado nos pregunta que cuál es la probabilidad de que un conductor pierda su permiso de conducir la 9ª vez que coge el coche. En este caso no correspondería a una geométrica, ya que la geométrica es el número de veces que se repite hasta el primer evento. Sin embargo, esta es una distribución en la cual es el número de veces que se repite el experimento, dándose el resultado negativo hasta que se obtiene un número determinado de éxito. En este caso, tendríamos que redefinir la variable como el número de veces que coge el coche y no le multan antes de que le pongan la tercera multa. Y entonces así pierda el permiso, ¿vale? Ya que perder el permiso se correspondía, como podemos ver en el enunciado, con recibir 3 multas por exceso de velocidad. Pues bien, esta variable, como hemos estudiado, corresponde a una binomial negativa, ¿vale? Donde el número de ocurrencias de éxito, es decir, el número de sanciones en nuestro caso, de multas, de ser sancionado, son 3, con una probabilidad de ser sancionado de 0,001. Y lo que nos pide es que pierda el permiso a su 9ª vez. Por lo tanto, la probabilidad que debemos calcular es la de la 9ª vez menos el número de veces que tiene que suceder el evento. Luego, 9 menos 3, 6. Si nos vamos al StatGraphic para calcular dicha probabilidad, ¿vale? Tendremos que cambiar de nuevo
la distribución, ya que tenemos una geométrica, la cambiamos a binomial negativa y en este caso cambiamos la probabilidad del evento y el número de aciertos que correspondería a las tres sanciones. Por lo tanto, ahora lo único que tendríamos que introducir es el valor de la probabilidad que deseamos, que es el de 6. Luego, en opciones de ventana, ponemos el 6 y aquí tenemos que, como podemos ver, es un número bastante pequeño. Y con esto hemos terminado este problema y pasaremos al siguiente. En este problema nos indica que el número medio de clientes que entra en una tienda cada 10 minutos es de 6 clientes. Y lo que nos pide en el primer apartado es calcular la probabilidad de que en 10 minutos entre por lo menos un cliente. Y en el segundo apartado, calcular la probabilidad de que en 50 minutos entre más de 50 clientes en la tienda. Este problema hace referencia o lo que necesita es una distribución particular, muy particular, que hemos visto en el temario, que es la distribución de Poisson. Esta lo que nos viene a modelar es el número de veces que ocurre un evento en un tiempo determinado. Por lo tanto, para el primer apartado vamos a definir la variable como el número de clientes que entran en 10 minutos. Esto correspondería a una Poisson con media de ocurrencia 6, ya que serían 6 clientes que entran cada 10 minutos. Y lo que nos indica es, o lo que nos pide es calcular la probabilidad de que esa variable en esos 10 minutos entre al menos un cliente. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea o 1 o más de 1. Esto se puede calcular fácilmente en el StarGraphic, ¿vale? Eligiendo la distribución de Poisson. Para ello nos vamos otra vez al icono de arriba a la izquierda y elegimos la Poisson. Tenemos que introducir el valor del parámetro, que en este caso es 6, y ya podemos disponer a calcular la probabilidad. Podríamos calcular la probabilidad de que sea mayor y sumarle la que sea igual a 1, pero debido a que es discreta, pero podemos también calcular la probabilidad de que X sea mayor que 0 directamente. Pulsando botón derecho, ya que no tenemos dicho valor, opciones de ventana, ponemos aquí el valor 0 y obtenemos la probabilidad de que X sea mayor que 0, que es 0,997521, como podemos comprobar en la pantalla. Para el segundo apartado, podemos ver que sería buena idea el utilizar la propiedad de la Poisson y redefinir una nueva variable, de forma de que esta nueva variable pues sea el número de clientes que entran ya no en 10 minutos, sino en 50 minutos. Evidentemente, la media de esta Poisson no va a ser 6, sino que va a ser 30, debido a que si en 10 minutos entran 6 clientes en media, ¿vale? En 50 minutos van a entrar 6 por 5, que son 30 clientes de media. Por lo tanto, lo que cambia es el parámetro 6 al parámetro 30. Y lo que nos pide es la probabilidad de que entren más de 20. Por lo tanto, que la probabilidad de que Y sea mayor que 20. Luego, lo único que tenemos que hacer es cambiar el parámetro 6 de antes por el de 30 en el StarGraphic y el valor de 1 a 20. Nos vamos a StarGraphic. En el segundo icono cambiamos el valor de la media. En vez de 6 ponemos 30. Le damos a aceptar y en la tabla de distribución acumulada sacamos el valor 20. Y aquí tenemos el valor, la probabilidad de que la Poisson de parámetro 30, de media 30, tome el valor 20.
que es 0,964715, como podemos ver en la pantalla. Bueno, pues con esto se ha terminado este problema y pasamos al siguiente. Bueno, en este problema nos dice que de un grupo de 20 empleados, de los cuales 15 son hombres y 5 mujeres, se desea seleccionar 6 personas para realizar un trabajo. Lo que nos pide es representar la función de probabilidad y la función de distribución asociada a este experimento aleatorio en el primer apartado. Pues bien, como podemos ver, este problema corresponde a una situación en la que tenemos un conjunto de n elementos, que en este caso son los 20 empleados, de los cuales m son de una clase, que correspondería a las 5 mujeres, y n-m de otra, que serían los 15 hombres. Y se extraen 6 de ellos sin reemplazamiento, que serían los trabajadores. Como podemos ver, o hemos estudiado en las clases de teoría, que esta situación corresponde a la que se le denomina como una distribución hipergeométrica. Pues bien, por lo tanto, lo que hacemos es definir la variable x como el número de mujeres obtenidas al realizar 6 extracciones sin reemplazamiento de un total de 20 empleados, de los que 5 son mujeres. De forma de que esta variable se corresponde con una distribución hipergeométrica de parámetro n mayúscula 20, m mayúscula 5 y n minúscula 6, es decir, n los 20 empleados, el total del conjunto, m igual a 5, que es el número de mujeres, es decir, el número de la primera clase, y n es el número de extracciones que quieres realizar, que en este caso sería 6. Lo que nos pide es representar la función de probabilidad y la función de distribución. Esto lo podemos obtener del StatGraphic, pero tenemos que tener claro que en el StatGraphic lo que nos va a pedir es, los parámetros que nos va a pedir de la hipergeométrica no son precisamente el n mayúscula, m mayúscula, n minúscula, o al menos no todo. Lo que nos va a pedir es la probabilidad P, el n minúscula y el n, donde esa probabilidad P es la probabilidad del éxito al inicio del experimento. Por lo tanto, nos venimos a nuestro StatGraphic y cambiamos la distribución por una hipergeométrica. En este caso, correspondería a una probabilidad de 0,25, ya que son 5 mujeres de 20 empleados. Luego 5 partido de 20, que sería un cuarto, 0,25. Por lo tanto, le damos al icono de arriba a la izquierda, de los 3, el del medio, para introducir los parámetros de probabilidad de evento. Ponemos 0,25, como hemos dicho. El número de ensayos sería 6 y el tamaño de la población sería, el tamaño total sería 20. Entonces, aquí obtendríamos si tenemos seleccionada en tablas y gráficas la función de masa de probabilidad y la de distribución acumulada, ¿vale? Que correspondería a esta primera, la superior, esta segunda. Esas son las correspondientes a la función de probabilidad y la función de distribución. Esta segunda sería la función de distribución. Ahora, en el siguiente apartado de dicha probabilidad nos pediría o nos pide que calculemos la probabilidad de que haya 2 mujeres en el grupo. El que haya 2 mujeres en el grupo, ¿vale? Lo que indica, o
lo que nos pide es la probabilidad de que la variable que habíamos definido fuese exactamente 2. Esto simplemente en el StatGraphy, ¿vale? Una vez definida la variable, pues en distribución acumulada calculamos la probabilidad como hemos estado calculando las anteriores. Ponemos aquí 2 y precisamente el valor de que x sea igual a 2 lo tenemos aquí en la tabla del medio, como podemos comprobar en la pantalla. Para el siguiente apartado, lo que nos pide es la probabilidad de que haya más de 2 mujeres en el grupo. Es decir, exactamente igual, solo que en este caso, en vez de la probabilidad de que x sea igual a 2, pues la probabilidad de que x sea mayor que 2. Que precisamente como es el mismo valor en el StatGraphy, simplemente tenemos que fijarnos en el que aparece abajo, 0,131321. Y por último, nos pide o nos pregunta que cuál es la probabilidad de que no haya ningún hombre. Pues bien, de que no haya ningún hombre es precisamente la probabilidad de que todos los que se elijan, todos los que los salgan de esos 6, de esas 6 personas que se seleccionan, las 6 sean mujeres. Por lo tanto, es la probabilidad de que x sea precisamente igual a 6. Pues igualmente que cuando teníamos las dos probabilidades anteriores, en la distribución acumulada, cambiamos nociones de ventana. En vez del 2, utilizamos el 6 o introducimos el 6, vamos a aceptar, y de que sea igual a 6, aquí lo tenemos. Obviamente, vemos que el resultado es 0, y eso es debido a que solo hay 5 mujeres. Es imposible que 6 sean mujeres, por lo tanto es un suceso imposible. Bueno, pues con esto tenemos realizado este problema y pasaríamos al siguiente. En este problema nos dice que el jugador de baloncesto Marc Gasol tiene un porcentaje de acierto desde la línea de tiros libres del 84,81%. Y en el primer apartado nos dice que si el récord de anotación de tiros libres en un partido es de 28 y Marc lanza 30 tiros libres en un partido concreto, ¿qué probabilidad hay de que supere el récord? Como podemos ver, lo que sucede o a lo que corresponde es a una repetición de éxito y fracaso, es decir, a un experimento de Bernoulli. Marc lo que hace es lanzar una canasta y o la mete o no la mete. Entonces, con la probabilidad de meter el tiro del 84,81%, pues lo que hacemos es repetir una y otra vez los tiros, los procesos de Bernoulli, hasta 30 veces. Por lo tanto, para el primer apartado, definiendo la variable x como el número de tiros metidos de 30 tiros, pues esta va a seguir una binomial de 30 repeticiones de procesos de Bernoulli con probabilidad de éxito de 0,8481. Y lo que nos pide es que supere el récord. Por lo tanto, lo que nos pide es la probabilidad de que el número de tiros metidos sea más de 28, ya que 28 es el récord de anotación que tiene. Para esto, lo único que tenemos que hacer es volver al StatGraphy y volver a utilizar o a introducir en el análisis la distribución binomial. El icono de arriba a la izquierda, elegimos la binomial y ahora cambiamos dando o pulsando en el botón derecho y eligiendo opciones de análisis, podemos cambiar los parámetros. En este caso sería 30 número de ensayo y 0,8481. Una vez introducido, pues lo único que tenemos que hacer es elegir el 28 en botón derecho. En este caso lo tengo introducido, ¿vale?
Le daríamos a aceptar y lo que nos pide precisamente es esta probabilidad que tenemos aquí abajo, como podemos ver en el resultado. Ahora, para el apartado B nos pregunta, o en el apartado B nos pregunta cuál es la probabilidad de que tenga que lanzar más de 10 tiros para anotar 8. Este apartado se corresponde con una distribución que hemos estudiado, que lo que hace es modelar el número de veces que repite un procedimiento de Bernoulli hasta obtener un número determinado de éxitos. Esta distribución es la binomial negativa. Por lo tanto, definimos la variable i, que la vamos a determinar como el número de tiros antes de meter 8. Por lo tanto, esta se corresponde con una binomial negativa de parámetro 8 y probabilidad de éxito 0,8481. Y la probabilidad que tenemos que calcular es la de que el número de tiros antes de meter 8 sea mayor que 2. Porque así lo que estaría es lanzando 8 más 2, 10 más de 10 tiros, que es precisamente lo que nos pide. Para calcular esta probabilidad volvemos al StackGraphic y en vez de binomial elegimos la binomial negativa. Le damos a aceptar y cambiamos los parámetros a los deseados. Sería 8 y la probabilidad de evento 0,84. 81. El valor que buscamos es 2, que precisamente lo teníamos en la ventana, ¿vale? Y por tanto que sea mayor que 2 es 0,184761, como podemos comprobar. Y nada, con esto hemos terminado este problema y pasaremos a resolver el último problema. En este último problema nos dice que a partir de un estudio económico temporal se determina que al mes, por término medio, 6,8 empresas del sector de la construcción presentan suspensión de pago a sus trabajadores. Nos pide calcular la probabilidad de que ninguna empresa del sector presente suspensión de pagos durante un trimestre y calcular la probabilidad de que más de 2 empresas del sector presenten suspensión de pagos durante un determinado año. Podemos ver que en este caso trabajamos de nuevo con la distribución Poisson, la cual pues modela el número de veces que ocurre un suceso en un tiempo determinado. Pues bien, la única peculiaridad es que en cada uno de los apartados nos piden un periodo de tiempo distinto al del término medio que nos da, que es el de un mes. Pues bien, veremos cómo lo vamos a solventar. Para el primer apartado vamos a definir la variable X como el número de empresas del sector que presenta suspensión de pago en un trimestre. Esto vendrá a distribuirse como una Poisson, pero donde el término medio de empresas que presentan suspensión no es 6,8, sino 6,8 por 3, ya que es un trimestre. Por lo tanto es 20,4. Y la probabilidad que buscamos es de que el número de empresas sea ninguna, es decir, la probabilidad de que X sea precisamente igual a 0. Para ello, vamos al StackGraphic y cambiamos de nuevo la distribución a una Poisson e introducimos de nuevo con las opciones de análisis la media que necesitamos, que es 20,4. Entonces, la probabilidad que necesitamos es de que X sea igual a 0. Luego buscamos o introducimos el valor 0. ¿Vale? Y así obtenemos la probabilidad que buscábamos, como podemos ver en la pantalla.
Bueno, y para el segundo apartado procedemos de igual modo, definimos la variable y como el número de empresas del sector que presenta suspensión de pago en un año, y por tanto esta variable sigue una Poisson donde la media ya no es 6,8, sino 6,8 por 12, que serían los meses que tiene un año. Luego es una Poisson de media 81,6. Luego, lo único que tendremos que hacer es cambiar el parámetro a 81,6 y en este caso lo que nos pide es la probabilidad de que más de 2 empresas del sector presenten suspensión de pago. Por lo tanto, tendremos que calcular la probabilidad de que I sea mayor que 2. Luego, aquí tendremos que sacar el valor 2 y de que sea mayor que 2 es 1. Y con esto, pues hemos terminado la práctica número 5.